Muy buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar nuestra clase de discipulado de los lunes. Y yo espero y deseo, y es mi oración, que Dios convoque a sus hijos para escuchar su palabra. Angelita, ¿cómo estás? Vero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias a Dios por sus vidas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Amada Vero, amada Angelita, ¿cómo están? Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo están? Me gusta esa manita así saludando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlas. Estamos expectantes. Hola, mi bonita, ¿cómo estás? Eli, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Betty? Betty Ontiveros, un abrazo muy fuerte para ti también, Vero. ¿Qué tal? Amada Eli, ¿cómo estás? Araceli, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Ya está de este lado también en Instagram, en Facebook, Teresita Jiménez, Eli también, Eli Yar, ¿cómo están? Lolita Arriaga, ¿cómo estás, mi hermanita? Bendiciones. Les mandamos un fuerte y cariñoso abrazo a todas ustedes y a todos ustedes, porque también los hermanos se conectan para escuchar la palabra de Dios y es un gusto ver sus nombres, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás, María Rocío Gutiérrez? Te extrañamos, mi amada hermanita, ¿cómo estás? Te amamos y bendecimos. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Nos emocionamos mucho de ver que se conectan. Hola, mi hermanita José, Dios te bendice grandemente. ¿Cómo están? Y bueno, saludo al 48.379. Bienvenidos, bienvenidos. Todos son bienvenidos los que quieren escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Marieta, ¿cómo estás? Marieta Olivo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, José, un abrazo para ti, tus amadas primas, que amamos y bendecimos. Bendecimos a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Dios los bendiga grandemente. Gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marieta bonita? ¿Cómo están? Bueno, ¿les parece bien que oremos y mientras los demás se van conectando, nosotros vamos adelantando y orando? ¿Les parecen bien? Bueno, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, para bendecirte y agradecerte la palabra, Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Sabemos, Señor, y hemos orado creyendo, bendito Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a toda verdad, deje sembrado en nuestros corazones tu palabra, Señor, el mensaje del día de hoy para cada uno de nosotros, y que cada uno, Señor, pueda manifestar, Señor, al mundo que nos rodea el amor de nuestro Señor Jesucristo, para que todos sepan, Señor, que tú enviaste al Señor Jesús y Él vive. Él no se quedó en una cruz crucificado, ni en una tumba sepultado. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y es la palabra que descendió del cielo. Él es el verdadero maná, Él es la verdadera palabra que descendió del cielo y hoy vive en nuestros corazones a través de tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Padre. Te rogamos nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a toda verdad, abra nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender tu palabra y podamos permanecer firmemente en ella, Señor, porque tenemos hambre de conocerte más, hambre de ti, Padre. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Rocío, ¿cómo estás? Ahora sí veo tu lindo nombre. Dios te bendice grandemente. Linda, ¿cómo estás, mi hermanita? Marinita, muy buenas noches. Bendiciones a todos mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Muy bien. Pues vamos, por favor, si tienes ahí tu Biblia, y si no, no te preocupes. Yo te animo a que pongas atención. Hola, mi Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pongas atención a la palabra que tiene Dios para nosotros el día de hoy, y que si como buen discípulo, ¿sí?
tu cuadernito y tu pluma y tomes notas, porque te profetizo que Dios te va a usar. Y no es porque yo lo profetice, sino porque la palabra de Dios lo dice. La mies es mucha, los obreros son pocos, y todo lo que tú estás aprendiendo es para compartírselo a alguien más que no conoce del Señor. Entonces tienes que ser un obrero preparado, ¿sí? Que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Por eso todo discípulo docto, ¿sí? Como dijo el Señor, todo discípulo docto toma notas, tiene su Biblia delante de sí para estar constatando que lo que estamos leyendo está en la palabra de Dios. Eso es muy sabio, como los sabios de Berea que constataban lo que Pablo les decía, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Cuántas cosas! La palabra de Dios es un libro vivo, es un libro, no voy a decir emocionante porque no está lleno de emociones, sino de verdades, de la verdad de la palabra de Dios. Él es la verdad. Si tú quieres conocer la verdad la vas a encontrar en la palabra de Dios, ¿sí? Y la verdad siempre nos va a hacer libres, la verdad siempre nos va a llevar a vida, la verdad nos va a hacer mejores personas para manifestar al mundo al gran Señor, nuestro Señor y amado Señor Jesucristo, ¿sí? Y para que el mundo sepa que Él vive, tenemos que testificar, hablar. No tengas temor de testificar. Testificar es hablar lo que tú sabes. Y lo que tú sabes es de que el Señor Jesús vive y te ama y vive en tu corazón. Si vive en tu corazón, Él está vivo. Sí, Él está vivo y Él es la palabra. Bendito Dios. Muy bien. Mateo capítulo 14, versículo 12. Mateo capítulo 14, versículo 12. Vamos para regresarnos un poquito y ver en qué nos quedamos la clase pasada. Entonces dice versículo 12, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. ¿De quién? De Juan el Bautista, lo habían decapitado. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús, es decir, las nuevas noticias, no las nuevas buenas, sino las nuevas noticias al Señor Jesús. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él tuvo compasión. El Señor se compadece de lo que padecemos, de lo que sufrimos, cuando nos enfermamos, cuando lloramos. Sí, el Señor se compadeció cuando murió Lázaro, pero no porque Lázaro hubiese muerto, sino de ver el sufrimiento que tenían las hermanas de Lázaro. Él se compadeció, ¿sí? Y resucitó a Lázaro, como ustedes saben, porque Él es la resurrección y la vida. Sí, Dios es bondadoso, pero así es. Dios es bueno y es bondadoso. Versículo 15 dice así: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: ¿a quién? A los discípulos: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Sí? Era una multitud. Y entonces el Señor Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. ¿Sí? No tenían ellos comida, como decir tacos, tortas, pizzas, algo así. Bueno, en aquel entonces no había ese tipo de comida, ¿no?
pero para que podamos entender mejor el mensaje, lo trasladamos a estos tiempos. No había comida rápida, no había nada por ahí. Entonces, lo que el Señor Jesús estaba hablando en realidad, de que les decía a los discípulos, dadles vosotros de comer, refiriéndose a la comida que a vida eterna permanece. Es decir, la palabra de Dios es comida, la palabra de Dios es espiritual y nos sacia aquel que lo busca, que busca comer la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es vida. Y aquí el Señor Jesús les dice, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y también se refería a la comida física, por supuesto. Entonces, en el versículo 17, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Nuevamente, versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. La gente es un grupo de personas. Aquí dice que es una multitud. ¿Te das cuenta? No dice las gentes, dice la gente, como un grupo de personas. Eso dicen los diseñadores, ¿verdad? Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Esto también significa de que la palabra de Dios, que es el pan vivo, es para multitudes y nunca va a escasear. Siempre las personas van a quedar satisfechas de comer la palabra de Dios. Y comer la palabra de Dios es recibirla. ¿Sí? Cuando tú estás comiendo de la palabra de Dios, la estás recibiendo en tu corazón. Te estás saciando de ese pan vivo que Dios te está dando, que es su misma carne, que es su mismo cuerpo. Él mismo se está dando a sí mismo para satisfacer nuestra necesidad de hambre espiritual. ¿Sí? Y dice aquí, versículo 20, y comieron todos y se saciaron. Fíjate, si lo pudiéramos parafrasear, 5 panes, si fueran 5 versículos de la palabra de Dios, ¿sí? 5 versículos y otros 2 más, 7 versículos. 7 versículos pueden alimentar multitudes de personas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el pan que descendió del cielo. Y el que tiene hambre va a comer de la palabra de Dios y va a quedar saciado. Y si lo vemos desde ese punto de vista, entonces dice aquí, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. ¿Sí? Pero también en lo físico, el Señor Jesús, cuando dio gracias y levantó esas canastas hacia el cielo, hubo multiplicación de panes físicos, porque no solamente de pan vivirá el hombre, dijo el Señor Jesús, y hay una cita ahí en Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también, ¿sí?, tenemos necesidad de alimento físico, tenemos necesidad de comer todos los días, ¿sí? Tenemos esa necesidad, pero si nosotros buscamos al Señor que puede, el único que puede satisfacer nuestras necesidades, va a haber multiplicación de bendiciones, va a haber multiplicación de pan, inclusive físico, para tu casa, para que coman las multitudes. ¿Por qué? Porque Dios
nos provee conforme a la multiforme grandeza de su poder y conforme a las riquezas de su gloria. Alabado sea Dios. Dice, versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres. 5,000 hombres son muchos. 5,000 hombres. Parece que al Estadio Azteca le caben 100,000 personas. Bueno, imagínate. Y dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. 5,000 hombres. Alabado sea Dios. Ahora veamos otra escritura relacionada con el tema, que tiene mucho que ver con que Dios nos hacía, ¿sí?, de la palabra para comerla, para quedar satisfechos. Si nosotros quedamos saciados de la palabra de Dios, no vamos a ir a tocar puertas falsas, ni vamos a ir a buscar y a comer cualquier cosa que el mundo ofrezca, porque en el Señor estaremos siempre satisfechos. ¿Sí, Carlita? ¿Cómo está? Georgette, muy buenas noches, bienvenido siempre. ¿Quién está también? Ay, bendiciones para todos mis amados hermanitas, mis amadas hermanitas. Alabado sea Dios. Vamos por favor al Evangelio según San Juan capítulo 6. Evangelio según San Juan capítulo 6. Y dice así. Capítulo 6, versículo 1. ¿Sí? Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas personas seguían al Señor Jesús? Algunos lo seguían por lo que iban a recibir de Él, otros iban por curiosidad, otros iban a saber qué nuevas cosas estaban pasando. Pero dice aquí, y le seguía gran multitud en el versículo 2, porque veían las señales que hacía en los enfermos. En todos lados hay necesidad, en todos lados hay enfermos. Y donde se presentaba el Señor Jesús, Él hacía grandes milagros, y entonces la necesidad era mucha. En aquel entonces no había, la ciencia no había adelantado como ahora, pero aún así la ciencia no ha adelantado lo suficiente como para sanar a todas las enfermedades y sanar a todas las personas. El que es el sanador de sanadores, es el que es más bien el sanador, es el Señor Jesús, ¿sí? No sanador de sanadores, esa expresión es incorrecta, perdón. Entonces dice aquí en el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Por ahí andaba un muchacho vendiendo en una canasta, puedo imaginarme, ¿no? Pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hace recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. ¿Eso te dice algo? Cuando tú tienes hambre de la palabra de Dios, Dios te va a saciar cuanto tú quieras, ¿sí? Cuanto tú quieras. Y cuando se hubieron saciado, estamos en el versículo 12, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos
que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Bien, vamos al versículo... no, tenemos que seguir leyendo. Versículo 17. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. El mar simboliza la multitud, las personas, ¿sí? Eso significa el mar, la multitud, las personas. Y la barca significa la iglesia nacida de nuevo, los discípulos que van en la barca, ¿sí? Mas el Señor Jesús les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado en Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. La verdad siempre la va a decir el Señor Jesús. Muchas personas se acercan al Señor Jesús para ver qué les va a dar el Señor Jesús. Así empezamos muchos de nosotros, ¿sí? Llegan enfermos, llegan personas con deudas, llegan personas que no tienen trabajo, buscando un milagro, buscando ayuda, ¿sí? Pero después siguen buscando al Señor Jesús por lo que el Señor Jesús les da, pero no por lo que el Señor Jesús es, sino por lo que les da. Y voy a hacer una comparación inapropiada, pero puede ser una ilustración, como en Navidad. En Navidad lo que se busca en muchas familias son los regalos, ¿sí? El intercambio de regalos y todo esto, pero la Navidad significa que el Hijo de Dios vino al mundo a rescatar lo que se había perdido, que el Hijo de Dios vino para ir a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados. Y de muchas familias se acuerdan de todo, del bacalao, de los romeritos, y se olvidan del Señor Jesús, que es el motivo de la Navidad, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de la Navidad? Que el Hijo de Dios vino al mundo,
¿sí? Navidad significa nacimiento. Entonces, bueno, regresando al punto, aquí está una plática, el Señor Jesús con aquellas personas que estaban entre esa multitud. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. ¿Sí? Ustedes vieron ellos vieron que el Señor Jesús sanó multitudes, dice, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Sí? Tenían hambre de pan físico, de una despensa, tenían necesidad de cubrir sus necesidades más básicas y por eso me buscan. Muchos buscan al Señor Jesús por eso. Si tú pones un letrero en algún lugar, ya lo hicimos, y decíamos, en tal lugar se van a repartir despensas a las 7 de la mañana, se entregan fichas a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana había multitudes, ahí estuvimos, sí, para recibir unos volantes que se habían hecho, para que después de las 8 de la mañana o 9, no recuerdo bien, se entregaran despensas a cambio de esos volantes. Y llegaba mucha gente formada. Recibían sus despensas. Los invitábamos a escuchar la palabra de Dios y se sentaban a escuchar la palabra de Dios. Y después, cuando los volvíamos a invitar, ahí estaban, por un volante y por una despensa. Así estuvimos un tiempo. Nosotros no éramos los pastores principales, estábamos ayudando también, con mucho cariño, y ahí estábamos y era lo que veíamos. Entonces el pastor dijo, bueno, se van a dar primero, por decir algo, yo no sé cuántos números, no estábamos tan cerca como para estar tan enterados ayudábamos simplemente, pero se dieron muchísimas despensas. Después se fueron reduciendo hasta que se dejaron de dar despensas y se empezó a citar a las personas para que escucharan más de la palabra de Dios, y cada vez iban menos y menos y menos y menos, hasta que se quedó un puñado de personas después de que se repartieron cientos de despensas durante un poco más de un mes, ¿sí? Cada 8 días. Y el Señor Jesús aquí les dice a las multitudes, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. La comida que a vida eterna permanece es la palabra de Dios. Trabajemos para esa comida que permanece para siempre. Es la palabra de Dios, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. ¿Quién es el enviado? El enviado es el Señor Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Perdónenme. ¿Qué obra haces? Versículo 31. Aquí es una plática con los judíos. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Perdónenme. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Alabado sea Dios. Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Aleluya.
Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés quien lo dio, sabemos todos que fue el Padre Celestial. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el pan del cielo? El pan del cielo es el Señor Jesús, es el pan que descendió del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Las palabras de Dios son vida, son espirituales. La palabra de Dios es espiritual y la palabra de Dios da vida. Cuando tú te sientas muy enfermo, porque a veces pasamos pruebas, ¿sí? A veces sucede que hay por ahí algo que sucede y bueno, ahí estamos en una situación y no debemos desesperar. Lo que debemos de comer y buscar y recordar que la palabra de Dios es el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y lo que Dios nos dice, y el mismo Señor Jesús lo dijo, que Él vino a hacer la voluntad del Padre y nuestra labor es creer lo que el Señor Jesús dice. Versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. El Señor Jesús dijo, el Señor Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que come de la palabra de Dios y bebe de la palabra de Dios ni tendrá hambre ni tendrá sed jamás, jamás. Versículo 33, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que todo aquel que se acerca al Señor Jesús, el Señor Jesús no lo va a echar fuera. Alabado sea el Señor. Dice en el versículo 38, porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió el Señor Jesús? El Señor Jesús descendió del cielo. Es el único que descendió del cielo. No para hacer mi voluntad, dice el Señor Jesús, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús es la voluntad del Padre aquí en la tierra. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. El Señor Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, que es el Señor Jesús, no tiene la vida. Amén, aleluya. Versículo 39, y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. El Señor Jesús es la resurrección y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Las palabras de Dios son vida. ¿Sí? Las palabras de Dios son vida. Son espirituales, son vida. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que se acerca al Señor Jesús y le cree a Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré
en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Ahora, cuando el corazón está cerrado y rechaza, no va a recibir nada de Dios. Cuando el corazón está abierto y recibe, ese es, ¿sí? Está abierto el corazón y está dispuesto a recibir, ¿sí? Y recibe la palabra de Dios y le cree a la palabra de Dios. Ese es el que tiene vida eterna. Todo esto es por fe, creyendo. Todo el asunto está en creer, ¿sí? Dice entonces aquí, versículo 42, y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La manera de acercarnos al Padre es a través del Señor Jesús. Pero Dios conoce tu corazón, conoce nuestro corazón y sabe quién lo va a recibir y sabe quién lo va a rechazar. ¿Sí? Muchos rechazan al Señor Jesús por la dureza del corazón, para que sus obras no se manifiesten, porque en la presencia de Dios todo se manifiesta. ¿Sí? Nuestra propia vida se manifestó en la presencia de Dios cuando recibimos al Señor Jesús, y ahí el precioso y dulce Espíritu Santo nos convenció de pecado, de juicio y de justicia ante el amor precioso del Padre, el amor precioso del Señor Jesús, y recibimos al Señor Jesús por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, un favor que Dios nos dio que no merecíamos y no merecemos, porque nadie ha hecho nada ni podrá hacer nada para merecer la salvación. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Versículo 45. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que ninguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Es decir, todo aquel que le cree al Padre viene del Padre. Todo aquel que no, porque nadie puede ver al Padre y vivir. Dios es espíritu y Él es la luz inaccesible. ¿Sí? Si tú y yo, por nuestras propias fuerzas, antes de conocer al Señor Jesús, hubiésemos intentado acercarnos al Padre, su santidad, su pureza, Él es la luz inaccesible, en Él no hay ninguna tiniebla, su sola presencia nos hubiera fulminado, no porque Él quisiera, sino porque es nuestro pecado, ¿sí?, lo que nos hubiera matado en la presencia de un Dios que es santo, santo, santo. En Él no hay ninguna tiniebla. Lo único que nos pudo acercar al Padre fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Cuando decimos Padre en el nombre del Señor Jesucristo, nos estamos acercando al Padre, a la presencia del Padre, llevando el nombre del Cordero Santo y inmolado. Nos estamos acercando a su presencia, llevando una ofrenda, y una ofrenda que ni siquiera nosotros merecemos llevar. Él es el Cordero Santo, el Cordero inmolado. Nos presentamos con esa ofrenda perfecta delante del Padre y podemos llegar, porque esa ofrenda
que fue a la cruz y derramó su sangre nos ha justificado delante del Padre y podemos acercarnos al Padre confiadamente, confiadamente, y la ofrenda agradable está sentada a la diestra del Padre, ¿sí? Así que podemos llegar al Padre con confianza por la obra redentora de Cristo. Nadie se puede acercar al Padre, nadie se puede acercar al Dios vivo y verdadero. Sí, a los ídolos cualquiera se acerca, a las imágenes cualquiera se puede acercar, porque son imágenes y porque son ídolos de madera, de piedra, de yeso. Ese no es problema. Pero delante del Padre, del único Dios vivo y verdadero, el que creó los cielos y la tierra, el Dios santo, 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 que en su presencia hay querubines que están con ojos por todos lados, que están vigilando y están cuidando la presencia de Dios. Ahí no se puede acercar cualquiera, todo se manifiesta en su presencia, ¿sí? Entonces el Padre amoroso envía a su Hijo Jesús a rescatarnos, porque tú y yo no teníamos ninguna oportunidad de salvación. Por nuestras propias obras no podíamos hacer nada para ganarnos la salvación. Teníamos que pagar el precio de nuestro pecado, ¿sí? Entonces el Padre envía al Hijo como el Cordero Santo, como la ofrenda agradable, como el olor fragante, pero también como el pan vivo. El pan vivo que descendió del cielo, el pan que da vida y vida en abundancia. Por eso dice aquí en el versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Aquel que le cree al Señor Jesús tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesús, versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. Comer de Cristo es creerle a Cristo y recibir su palabra, ¿sí? Vuestros padres, les dice el Señor Jesús a los judíos que estaban ahí, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, es decir, si alguno recibe, cuando tú comes un bocado de tienes una concha aquí, ¿no? A mi esposo le gustan las conchas. Le da una mordida a la concha, se la come, la mastica, te la pasa, se la está comiendo, ¿no? Si tú tienes la palabra de Dios y la recibes para ti, la estás comiendo, la estás disfrutando, la palabra de Dios se recibe para vida eterna. Alabado sea Dios. Por eso dice aquí el Señor Jesús en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, pan vivo. El Señor Jesús es el pan vivo, la palabra viva, ¿sí? Que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él es la palabra, recordemos que Él es el verbo, y el verbo se hizo carne. Él es la palabra viva. La palabra viva se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, tomó forma humana. Y aquel que come de esa carne del Señor Jesús, que es el verbo que descendió del cielo, que es la palabra viva de Dios, entonces tiene vida eterna. Pero tenemos comer de Cristo, es comer su palabra, creerle a su palabra y recibirla para cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Dice aquí, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Por qué?
porque ellos, ¿sí? Ellos eran personas que estaban como Nicodemo, personas que veían las cosas, la palabra de Dios las veían como algo, no la podían entender, porque es necesario nacer de nuevo para entender la palabra de Dios, esa es la verdad. Es necesario nacer de nuevo para comprender la palabra de Dios, porque para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Para ellos, estos judíos, todo esto era locura, pero también hubo otros judíos, ¿sí? Hubo otros judíos que recibieron la palabra y no rechazaron. Y recibieron la palabra, pero aquellos que rechazaron, entonces Dios los hizo a un lado. Dios los hizo a un lado porque rechazaron la salvación que Dios les estaba proporcionando, ¿sí? Dice aquí, fíjense, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dejemos una marquita aquí, vayamos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural no percibe, no se da cuenta las cosas que son del Espíritu Santo. Lo parafraseo para entender que cuando Espíritu está escrito con mayúscula en tu Biblia significa el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo, que es Dios, y el Espíritu humano, que es el aliento de vida que Dios nos dio y que cada uno de nosotros tiene. Por eso estamos vivos, porque tenemos el aliento de Dios, tenemos un espíritu humano dentro de nosotros. Somos un espíritu, tenemos un alma donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿sí? Ese es el alma. Pensamos no con el espíritu, pensamos con el alma. Y vivimos adentro de un cuerpo físico. Eso lo hemos aprendido a través de las clases, ¿verdad? Porque Dios así lo ha dicho. Entonces dice aquí, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, o las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, y no las puede entender porque se han de discernir, se han de comprender, ¿sí? Espiritualmente. Un ejemplo. Si cuando nosotros, antes de nacer de nuevo, nuestro espíritu humano estaba separado de Dios por causa de nuestro pecado, ¿sí? Tu pecado te separaba de Dios. Sin embargo, como estabas separado de Dios, estabas alejado de la vida. Y el que está alejado de la vida, porque Él es el camino, la verdad y la vida, estábamos alejados de la vida espiritual, no de la vida física. De la vida física, pues estábamos vivos, ¿sí? Pero estábamos separados de Dios, estábamos como muertos espiritualmente, porque estábamos separados de la fuente de vida. Pero cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos dio un espíritu nuevo o un espíritu renacido, y ahora con un espíritu vivo, espiritualmente hablando, nos podemos acercar y entender las cosas que son del espíritu, porque la palabra de Dios es espíritu, Dios es espíritu, las palabras de Dios son espíritu, entonces se pueden discernir espiritualmente. Pero antes, cuando éramos del mundo, cuando todavía no nacíamos de nuevo y estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, aunque estábamos vivos con un espíritu, porque teníamos el aliento de vida, es verdad, y andábamos vivos en el mundo, ¿sí? Unos más vivos que otros, hablando de otra cosa, pero la verdad de las cosas, como dice la palabra de Dios,
estábamos muertos espiritualmente porque estábamos separados de la fuente de vida que es Dios por causa de nuestro propio pecado, ¿sí? Y cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, la vida eterna, la vida entró en nosotros, ¿sí? Y ya no estamos muertos espiritualmente, estamos vivos, como que resucitamos entre los muertos espiritualmente hablando. Entonces, pero aquellos que no han nacido de nuevo siguen separados de la vida de Dios, siguen separados, están como muertos espiritualmente. Y eso lo menciona aquí en el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a ver, capítulo 2, versículo 13. El Señor lo explica mucho mejor con su propia palabra. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Qué nos tenía muertos? Los pecados. Los pecados llevan a la muerte. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Nuestra carne estaba incircuncisa, estaba una carne inmunda, vamos a decirlo así, ¿sí? Os dio vida juntamente con Él, nos dio vida perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Antes estábamos muertos en nuestros pecados. Cuando el pecado fue perdonado o revelado a nosotros, que fue perdonado el pecado, a ver, vamos a explicarlo así. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, pagó el precio del pecado de toda la humanidad. No significa que toda la humanidad es salva. No. Son salvos aquellos que levantan la mano y dicen: yo lo quiero para mí. ¿Sí? El Salvador está. Hizo la obra redentora completa y dijo: consumado es. Pagó el precio del pecado de toda la humanidad. Y ahí está el Salvador, el único intermediario entre Dios y los hombres. Su nombre es el Señor Jesús. Ahí está el Señor Jesús. Para que sea tu Salvador, tienes que decir: yo lo quiero, yo recibo ese sacrificio para mí. Entonces, cuando tú declaras con tu boca, creyendo en tu corazón que el Señor Jesús murió por tus pecados, fue a la cruz, resucitó de entre los muertos, cuando confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y es tu Señor y tu Salvador, y lo recibes en tu corazón creyendo, todo lo que declaras lo crees creyendo con el corazón, entonces pasamos de muerte a vida, porque la vida de Dios entró en ti a través del Señor Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Quien tiene al Hijo tiene la vida. Entonces recibes la vida y el Señor te ofrece no solamente la vida aquí en la tierra, ¿sí?, como ser humano, sino también la vida eterna, vida para siempre. El día que muramos, el día que Dios nos llame a su presencia y el cuerpo regrese al polvo de donde fue tomado, ¿sí?, el espíritu, que es el aliento de vida que Dios nos dio, regresa al Padre, ¿sí?, y nuestra alma, que son nuestras emociones, nuestros pensamientos, va a dormir en el paraíso esperando la siguiente venida del Señor Jesús. Él va a venir por los suyos. Todos vamos a resucitar, unos para vergüenza y otros para vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2. Unos para perpetua confusión y otros para lumbreras como en las estrellas, ¿no?
¿sí? Entonces, qué importante es comer la palabra de Dios. Mientras tú más conoces de la palabra de Dios, ¿sí? Él también es luz. No solamente está siendo alimentado espiritualmente, sino más luz entra de Dios en ti. Y mientras más luz hay en ti, las tinieblas que hay en tu vida se van disipando, 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 mientras la luz y salen las tinieblas. Porque todavía en cada uno de nosotros hay tinieblas. Todos aquellos temas que no te han sido revelados son ocultos todavía por el momento, pero Dios te los va a ir revelando poco a poco, y cada vez eres más luz y más luz y más luz y más luz. Y a medida que vamos obedeciendo la palabra de Dios, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos va limpiando, esa es la verdad, ¿sí? Por eso alguien puede tener 30, 40 años de haber recibido al Señor Jesús y no siempre significa que ha crecido espiritualmente. Lo que nos hace crecer es la palabra de Dios y la obediencia. Ser obedientes a la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, todos tenemos una voluntad y todos debemos de obedecer la palabra de Dios. Ser fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu para obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un libre albedrío. Si tú no quieres, si alguien no quiere obedecer la palabra de Dios, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Recuerdo muy bien un maestro de la palabra de Dios que al principio de nuestra vida cristiana recibíamos muy buena enseñanza de él, y es un gran maestro que Dios lo ha usado poderosamente. Y le preguntamos una vez, ¿por qué las personas no cambian si tienen la palabra de Dios? Y él dijo así, pues porque no quieren. Y esa es la verdad. El que quiere cambiar, cambia, y el que no quiere cambiar, no cambia. La palabra de Dios nos es revelada, ¿sí? La palabra de Dios ahí está. Todos debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Dios lo dijo, eso se hace. Y llevamos cautiva nuestra carne, nuestros pensamientos, a que obedezca a Cristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, ¿sí? Es eficaz, es viva y es eficaz, y vive dentro de nosotros el precioso y poderoso Espíritu Santo de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Entonces, por eso muchas personas no pueden entender la palabra de Dios, porque les es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es el maná el verdadero maná que descendió del cielo, porque el maná que descendió en los antiguos, allá en el desierto, era como unas bolitas de algodón, algo así, era alimento físico, y descendió del cielo porque ellos querían comer carne, y entonces Dios les envió el maná del cielo para que comieran un alimento adicional, ¿sí? Que simboliza una profecía y una promesa que Dios enviaría a su Hijo, el verdadero pan, el verdadero alimento del cielo en el día señalado por Dios, ¿sí? Es una sombra de lo que había de venir, y el Señor Jesús ya vino, ya descendió del cielo y nos ha dejado su palabra para que la comamos, para que la recibamos cada uno de nosotros para nosotros mismos, amén, y para compartir a los demás. Entonces, el tiempo se nos acabó. Qué rápido, ¿verdad? Bueno, démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado. Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Enviaste a tu Hijo Jesús, la verdadera comida, el verdadero pan. Gracias, Señor, porque todo aquel que de él come será saciado. Oh, bendito sea tu nombre, Padre.
Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Tus palabras son palabras de vida eterna y las recibimos en nuestro corazón, Señor. Creemos lo que dice tu palabra. Te creemos, Señor. Creemos que el que tiene el Hijo tiene la vida. Creemos que somos hijos de Dios porque el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero. Padre, gracias por esta gracia que nos has concedido de ser llamados hijos de Dios. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu precioso Espíritu Santo que desciende sobre cada uno de nosotros, llenándonos de ti, Señor, ungiéndonos con tu aceite, para que podamos, Señor, permanecer y continuar nuestro peregrinaje en esta tierra como peregrinos y extranjeros, embajadores de Cristo, Señor, manifestando tu vida, Señor, con nuestra vida. Bendito Dios, te alabamos, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza solo a ti, Padre, y al Hijo a quien has enviado. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, porque no ignoramos que somos el templo de tu Espíritu Santo y el templo de tu Espíritu Santo, santo es. Gracias, Padre. Gracias por todos tus hijos que están escuchando tu palabra con suma atención. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, muy buenas noches, Margarita. Hola, María Elena, ¿cómo estás? Mi hermano Jesús García, muy buenas noches. Nos despedimos por unos minutitos, ¿sí? Sí, Carlita, Georgette, nos despedimos por unos minutitos sabiendo que el pastor viene también a darnos una enseñanza, ¿sí? Que Dios los bendiga, los guarde en su poderoso nombre. Bendiciones.